Jambo Jairis, ¿cómo andan? Hoy tenemos que hablar de fútbol porque ya viene el Mundial 2026 y no quiero arruinar la emoción, pero tenemos que hablar de esto. La selección francesa va a llegar al Mundial 2026 con una pregunta que cada 4 años vuelve a surgir. ¿Sí juega con la selección francesa o es una selección multiafricana? Vea, pero Francia es un país súper variado, multiétnico. ¿Por qué todo tiene que relacionarse con el racismo? ¿Por qué tanta insistencia? Ya déjanos en paz. ¿Por qué es importante esta pregunta? ¿Qué hay detrás? Francia tiene una historia marcada por siglos de colonización en África, eso ya lo sabemos desde Senegal hasta Mali, Argelia, Túnez, Costa de Marfil, etc. Hoy día, Francia continúa con una lógica extractivista colonial en el Congo, en Madagascar, y esto genera violencia, genera inestabilidad, lo que a su vez genera migración hacia donde no hay estos colonialismos y no hay estas violencias. Es decir, países como la misma Francia. Entonces, Marsella, París, Lyon, se vuelven espacios donde llegan familias buscando refugio. En este contexto, el Mundial es una oportunidad para Francia de unir a esta gran variada población que la habita, o más bien lo divide. Vámonos por partes. La pregunta que todos estaban esperando: ¿cuántos jugadores de la selección francesa varonil tienen raíces africanas? Si miramos las últimas 2 décadas, el patrón es claro: más de la mitad del equipo francés suele tener ascendencia africana, ya sea por padres, por abuelos, incluso algunos nacieron en países africanos y se nacionalizaron franceses. No hay una cifra precisa, claro, de cuántos jugadores de origen africano hay en la selección francesa. Tiene que ver con la convocatoria, por lo cual varía, pero por ejemplo, rumbo a la Eurocopa 2024, 14 de los 25 jugadores, o sea, más de la mitad, eran de ascendencia africana. O sea, África está ahí, es innegable. Por decir algo, actualmente tenemos a Paul Pogba, que es mediocampista, nació en Francia, pero sus padres son de Guinea. Samuel Umtiti es defensor, nació en Camerún y después se nacionalizó francés. Kylian Mbappé, delantero, con padre camerunés, madre argelina. ¿Cómo se vería la selección francesa sin estos jugadores? Por eso cada mundial resurge la frase: Francia gana con jugadores africanos. ¿Por qué la insistencia? El otro día leí un artículo titulado "Francia es multicultural". Súper. Para que dejemos de hablar de estas cuestiones. Pero dejar de hablar de estas cuestiones sería ceder. En el artículo se argumentaba que es injusto describir a esta selección como una selección africana. ¿Será? ¿En qué sentido es injusto? Eso que hay que profundizar. La experiencia de un jugador francés de origen africano es igual a la de un jugador francés blanco. Karim Benzema, delantero de origen argelino, dijo en 2011 que cuando anotaba goles, para el público, para los aficionados, era francés, por supuesto. Pero cuando fallaba, la gente que antes lo había celebrado, ahora opinaba que no era francés, que era un árabe, es decir, un migrante, un no francés. En este sentido, Macron ha mostrado posiciones abiertamente hostiles hacia el Islam, y no solamente contra la selección varonil, también contra la selección femenil. Algunas mujeres musulmanas dejaron de jugar fútbol después de que la Federación Francesa prohibiera signos religiosos como el yihad en sus competiciones. Y lo que se critica entonces es que este laicismo termina funcionando como un mecanismo racializado que impide la participación libre de ciertos sectores de la sociedad. Entonces, muchas mujeres musulmanas tuvieron que dejar de jugar. Y esta crítica se extiende hacia África misma. Tenemos el caso del comentarista Trevor Noah de Sudáfrica, que felicitó a África tras la victoria de Francia en 2018. Africa won the World Cup. Africa won the World Cup. All right. When I read stories from Africa and when I watch what politicians say, especially in France, about African migrants, when they are unemployed, when they may commit a crime, or when they are considered unsavory, it's the African immigrants. When their children go on to provide a World Cup victory for France, we should only Entonces, la incomodidad viene de la incoherencia. Se celebra la diversidad en el deporte, en el entretenimiento, porque funciona para que Francia gane puntos.
¿Qué pasa con otros sectores culturales y políticos? ¿Qué pasa con los migrantes y las migrantes fuera del deporte? Es una situación crítica. Amnistía Internacional ha criticado el sistema de permisos de residencia calificándolo de disfuncional, discriminatorio y porque vulnera los derechos de los y las trabajadoras migrantes racializadas. Entonces, mientras el racismo sigue imperando de estas formas y franceses de origen africano sean aceptados como franceses según su rendimiento deportivo, yo voy a seguir celebrando que África está en el Mundial. Y para terminar, pese a quien le pese, Europa necesita de África hasta para anotar un gol.